Dios, te damos gracias en esta tarde ya porque tú nos das bien, porque tú nos das vida, porque podemos estar en este lugar. Te pedimos que así como en el tiempo de alabanza nosotros hemos hablado hacia tu persona, ahora tú puedas hablar a nosotros, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto abundante en nuestras vidas, Señor, que tú puedas animarnos, quitar las vendas de nuestros ojos, darnos entendimiento, respuesta, Señor, y hacernos seguir adelante a pesar de los tiempos difíciles que a veces enfrentamos. Dios, que si hay alguna barrera que está estorbando en el ambiente físico o espiritual, que sea derribada por tu poder, que no sea factor, aún si hay algún malestar, algún problema, si hay cansancio, sueño, lo que sea, Dios, algún prejuicio acerca de tu palabra, dureza en nuestro corazón, que tú tomes todo el control, Señor, y que podamos recibir este mensaje como un corazón que sea, con un corazón que sea como una tierra fértil, donde tu semilla sea sembrada y pueda dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran conmigo sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Vamos a comenzar leyendo este pasaje, pero quiero adelantarles que este pasaje también se narra en los otros evangelios y cada uno se enfoca en algunas cosas distintas, sin que por ello caigan en alguna contradicción. Únicamente comento esto porque estaremos viendo Lucas, pero también estaremos viendo más adelante Marcos. Haz de cuenta que tú tienes en un evento deportivo las cámaras de Televisa, las de TV Azteca, las de Univisión, las de TV Mexiquense, y cada quien reporta el evento desde diferentes ángulos. Así a veces los autores de los evangelios hablan acerca de un mismo evento. Muchas veces la gente cuestiona las diferencias que hay y no han entendido que una diferencia no implica necesariamente una contradicción. En la Biblia hay diferencias, pero no hay contradicciones cuando se habla de un mismo evento. Todas estas diferencias pueden conciliarse perfectamente entre sí, porque cada uno de ellos es simplemente, por así decirlo, una cámara que estaba enfocada en un punto de vista distinto en el mismo momento. Entonces vamos a complementar la información que nos proporciona Lucas más adelante con la información que nos proporciona Marcos acerca de este evento con el cual tal vez muchos se sientan identificados. Lucas capítulo 8, versículo 22. Son los discípulos siguiendo las instrucciones de Jesús. Y ocurre lo siguiente en parte del trayecto, en el trayecto que ellos estaban llevando a cabo en la predicación de la palabra. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, toma nota de esto, Jesús fue el que les dijo, pasemos al otro lado del lago, era el lago o el mar de Galilea. Ahorita hablaremos un poco al respecto. Y partieron, pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viéndole, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertándose él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una de las preguntas más difíciles que en algún momento todos nos llegamos a hacer, o la gran mayoría, y que se llegaron a hacer de una u otra forma los discípulos, porque en los pasajes paralelos se revela que no solamente vienen a él y dicen, maestro, que perecemos, sino que en otros dice, no te importa que estemos pereciendo, o sea, ¿no ves que la barca se está inundando y tú estás dormido y no estás haciendo nada? Y muchas veces nosotros cuando estamos rodeados como ellos de tempestades en nuestras vidas, cuando estamos en un tiempo de tormenta, donde estás pasando algún problema económico o viendo alguna enfermedad, o un hijo tuyo se te fue de la casa, te dijo que ya no cree en Dios, que él viene del chango, que él es tataranieto de King Kong y tataranieto de Chita, y tú lo ves y dices, híjole, por su comportamiento comienzo a creer que es el eslabón perdido. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada por transformar a mi esposo, por cambiar a mi familia, por sanarme, por bendecirme? En la iglesia me dijeron que Él es poderoso, que Él es fiel, que Él nos guarda. ¿Y por qué no lo veo? ¿Por qué Dios, si está con nosotros, permite que pasemos por tiempos de tempestades? ¿Por qué no nos rescata? Peor aún, cuando tú escuchas testimonios de otros que alegremente pasan al frente y dicen, Dios me sanó de un cáncer y Dios rescató a mi hijo y Dios me dio trabajo y Dios me sostuvo milagrosamente. Y tú dices, gloria a Dios por ellos, qué bueno, me da gusto, pero ¿por qué no lo veo en mi vida? ¿Por qué el Señor no lo hace con nosotros?
vemos y escuchamos lo que Dios hace con otros, pero nos preguntamos si acaso algo estamos haciendo mal, si Él se olvidó de nosotros, si algo hicimos que apartó su bendición de nosotros. Peor aún, si no será todo esto una ilusión y no será probable que tal vez Dios ni siquiera exista y todo fue un invento de nuestra mente, porque si existiera Él nos habría rescatado. Como no lo ha hecho, es probablemente que no hay ningún Dios ahí. El conflicto se agrava todavía más cuando la tempestad es consecuencia de nuestra obediencia a la palabra o viene pese a nuestra obediencia. Y esta es justamente la situación en la que se encuentran los discípulos. Los 3 evangelios que narran esta historia dicen que subieron a la barca por mandato de Jesús. Esto vuelve la tormenta, queridos amigos que nos acompañan y hermanos, todavía mucho más confusa. ¿Por qué? Porque es entendible, es comprensible cuando estamos en una tormenta que nosotros provocamos. Ahí ni cómo reclamarle a Dios, aunque mucha gente lo hace, ¿verdad? Pero entiendes, dices, bueno, yo me metí en esta crisis por malas decisiones financieras, yo al ser duro con mi hijo, al no pasar tiempo con él, al ser áspero, al provocarlo a ira, al creer que la labor de un padre era únicamente disciplinar y se me olvidó el amor, se me olvidó el tiempo, el compañerismo, tal vez rompí la relación, ahora tengo yo que arreglarla. Es comprensible cuando estás en un problema de salud, hay alguna enfermedad porque te pasaste de rosca con los tamales, bueno pues ni modo, ¿verdad? La Biblia dice que soy el templo del Espíritu y tú convertiste el templo en la catedral. Entonces pues es entendible que hay una enfermedad y no puedes ahí ponerte a cuestionar a Dios. Pero la pregunta que yo estoy haciendo no es esta, la pregunta es, ¿dónde está Dios cuando a pesar de que estamos como los discípulos, haciendo las cosas bien, siguiendo su voz, escuchando su palabra, buscando hacer su voluntad, nos encontramos de todas formas en medio de una tormenta que parece no cesar? Esta es la pregunta que quiero responder hoy en un tema que hemos titulado, ¿dónde está Dios en medio de la tormenta? Y quiero comenzar diciéndote que esta tormenta se desata en el mar o en el lago de Galilea. Estrictamente hablando es un lago, pero a veces se le llama mar por el comportamiento que tiene, por las mareas, por el oleaje que se presenta. En esta región, la característica peculiar que se tiene es que tú puedes estar un día soleado en completa paz, en completa calma, y de repente se cruzan fuertes vientos que producen tempestades similares y en ocasiones superiores a las de un océano. Por eso la Biblia le llama el mar de Galilea. Mucha gente ignorante viene y se burla de la Biblia y no se da cuenta de por qué es esta situación. Hace algunos años que tuvimos la oportunidad de ir en uno de los tours que nos invita año tras año, generalmente una agencia de viajes a Vida Nueva para el Mundo, al Medio Oriente, particularmente a Jerusalén, a todas las regiones y los lugares bíblicos. Nos tocó estar en este mar de Galilea y uno de los guías nos decía esto, como mucha gente se burla y dice, ay sí, mira un lago y la Biblia dice que las olas y que hundían la barca. Y nos contaba él que muchas veces está como estaba el agua, en ese entonces estaba que podías esquiar, no había una sola ola, pero de repente vienen vientos que producen tormentas y que producen olas. Nos contaba él que nos decía, mira, ni siquiera estos barcos en los que caben 70, 100 personas pueden cruzar de un lado a otro, se tienen que regresar. Ahora imagínate los barcos en los que iban Jesús y los discípulos. Y dicho y hecho, nos subimos, íbamos como 150 personas en ese entonces en 2 barcos, de repente juntan los 2 barcos, los amarran, comienza el pastor Armando Alducin a dar un mensaje, creo que era esta historia precisamente, un judío a cantar una adoración en hebreo precioso y entonces ocurre lo que aquí se nos está narrando. Vienen los vientos, se empieza a agitar la marea, empiezan a chocar los barcos, los tienen que zafar y regresarnos rápidamente a la orilla. Y es justamente lo que pasó con los discípulos. Ellos estaban en calma y de repente se desata una tempestad. Y esto es justamente lo que a veces ocurre en nuestras vidas. Todo estaba en calma, todo estaba en paz y un día una mala noticia, una llamada por teléfono, una situación inesperada, viene a alterar nuestra paz, viene a alterar nuestra tranquilidad y de repente tú dices, ¿de dónde salió esta tormenta? Y esto hace que todavía se vuelva la situación mucho más confusa porque fue inesperada. Digo, toda tormenta es difícil, pero cuando tú tuviste la oportunidad de irlo previendo, de asimilarlo, cuando te dijeron agua va, entonces es un poco más digerible la tormenta. No es que no sea difícil, pero cuando tú viste, por ejemplo, cómo poco a poco, con el paso de los años, la salud de un familiar fue empeorando, cómo poco a poco fueron haciendo recortes en tu empleo, en tu negocio, empezó a disminuir la economía y tú te fuiste preparando, cómo poco a poco tu hijo se fue apartando, se fue endureciendo. Esto permite que nosotros podamos prepararnos, pero cuando de la noche a la mañana como ellos,
De repente te dicen estás despedido. De repente una visita rutinaria al doctor termina en un tienes cáncer, te quedan pocos meses de vida. De repente un hijo que parecía estar bien se aparta por completo. De repente un matrimonio que parecía perfecto de 30, 40 años resulta que no lo es, que el marido tenía algunos años engañándote y que no te habías dado cuenta. Entonces la tormenta se vuelve todavía mucho más increíble, mucho más confusa. Y nos preguntamos por qué. ¿Qué es lo que pasó si todo estaba tan bien? Te sentías seguro, te sentías confiado. Y de un momento a otro, aún una tempestad golpea contra tu barca. No solamente las olas golpeaban la barca. En Marcos capítulo 4 se añade en el versículo 37 lo siguiente. Marcos 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí se añade un detalle interesante. Las olas se estaban introduciendo a la barca se estaba hundiendo. Esto por supuesto produce tal desconcierto que, como ya lo vimos, despiertan a Jesús, pero no solamente le despiertan, sino que le preguntan por qué él no hacía nada para salvarles. Versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Imagínate la situación, imagínate la escena, la barca, la tormenta. Tú dirías, bueno, es normal que tantito una ola va a despertar a Jesús, pero no, la barca se sigue sacudiendo, se está hundiendo, las olas se están metiendo y Jesús sigue dormido sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron lo que te decía hace rato: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto significa, ¿no te importa que nos estemos muriendo? ¿No te importa que las olas se están metiendo a nuestra barca? ¿No que tú nos amabas? ¿No que tú nos cuidabas? ¿Por qué ves lo que está pasando y no haces nada? Y esta es la pregunta que viene a nuestras mentes en los tiempos difíciles. Señor, ¿qué no te importo? ¿Qué no te amas? ¿Qué no tu palabra dice que tú eres todopoderoso y que tú todo lo sabes y que tú estás conmigo? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿No podrías tronar los dedos, soplar tu palabra y transformar la situación y hacer algo milagroso? Y empeora cuando escuchamos algún domingo un sermón donde se habla del poder de Dios, de los milagros de Dios, y se oye muy bonito, pero dices francamente, no se ve. Esto fue lo peor de todo, que mientras la barca era sacudida por la tormenta, Jesús, dice la Biblia, en medio de la tormenta estaba dormido. Voltea con tu marido, velo a los ojos y dile: al menos en esto sí te pareces a Jesús. Se puede estar cayendo el cielo y tú no dejas de roncar. Esta historia nos deja dos lecciones interesantísimas que yo quiero desarrollar hoy con ustedes, y que depende en qué aspecto de la persona de Jesucristo enfoquemos el lente. Si nosotros miramos la historia desde la perspectiva del Cristo divino o desde el Cristo hombre, quiero explicar un poquito esto. A veces nosotros procuramos tanto demostrar la divinidad de Jesucristo cuando es atacada su deidad, por ejemplo, que se nos olvida que también era humano, que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y que somete el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre, y fue tentado, dice la Biblia, en todo como nosotros, pero sin pecado, y comía como hombre y dormía como hombre, y fue tentado como hombre, pero sin pecado. A veces sucede lo contrario. Nos enfocamos tanto en querer afirmar su humanidad para resaltar su sacrificio, porque dices, bueno, un Dios todopoderoso que no le duele, que no sufre, pues qué fácil, ¿verdad? Nos enfocamos entonces tanto en resaltar que no, que sufrió como nosotros, que la pasó mal como nosotros, y que Él nos es ejemplo de que sí se puede, que se nos olvida su divinidad. Entonces los teólogos lo explican de la siguiente forma. Dicen, bueno, es que Él era divinamente humano y humanamente divino. Esta es la parte del mensaje donde tú sacas el churro y dices, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, suena complejo, pero así lo es. Efectivamente, Cristo era divinamente humano y humanamente divino. Y quiero que veamos hoy lo que aprendemos dependiendo en qué aspecto de su persona enfoquemos el lente, en su divinidad o en su humanidad. En primer lugar, y principalmente veremos, si estudiamos el pasaje poniendo el lente en su divinidad, surge la pregunta de los discípulos: ¿por qué no haces nada? Ellos estaban esperando que Jesús, por lo que había manifestado anteriormente, hiciera algo.
No es que esperaban que les ayudara a remar, finalmente uno más, uno menos no iba a ser gran cosa, sino que Él ya les había demostrado que tenía poderes especiales. Entonces ellos dicen: Jesús, ¿qué no te importa? ¿Por qué no nos ayuda? Nos estamos ahogando y tú estás dormido. Ellos estaban esperando, queridos hermanos, que a la primer ola que se meta a la barca y que moja los pies de Jesús, que ellos dijeron: ahorita Jesús se va a despertar y nos va a mostrar sus super Jesús poderes y va a calmar la tormenta. Es lo que estaban imaginando y lo que a veces tú y yo también esperamos. Ellos esperaban que Jesús se parara así al frente del barco en la popa y que dijera: Señor, que las olas se detengan ahora. Wow. Porque es el concepto que tenemos nosotros de cómo Dios obra. Y así nosotros esperamos a veces. No, yo voy a llegar al doctor con los análisis después de 3 meses de haber orado y el doctor va a decir: no puede ser, señora, el cáncer se ha ido. Oh, usted cree seguramente en un ser superior, dígame porque yo quiero conocerlo. Y entonces el doctor creerá en Jesucristo. Y tú vas con esa idea. El doctor los ve y dice: esto está empeorando. Tú llegas al trabajo creyendo que te van a ascender a jefe, que vas a ocupar el puesto del que corrieron, y te dicen: estás despedido. Tú viniste a la velada de oración y oraron por las familias: Señor, toca a nuestros hijos. Y tú dijiste: un ángel se va a parecer a mi hijo y lo va a tocar y voy a llegar y me va a decir: mamá, como Pablo, me encontré con el Señor, ahora quiero ir a predicar a las naciones. Y llegas a casa y te dice: mamá, ya ni siquiera no comparto tu religión, antes al menos creí en Dios, ahora soy ateo, Dios no existe. Soy un producto de la casualidad, soy un accidente de la naturaleza. Y no ocurre lo que tú esperabas. Tú esperabas algo sobrenatural, ocurre justamente lo contrario. Escucha lo que Dios ha hecho en otros, pero parece que Dios no te escucha a ti. Preguntas entonces a alguien: ¿qué hago? Y te dicen: ten paciencia. Y tú dices: Dios, dame paciencia, pero ya, ahorita la quiero. Porque la tormenta en tu vida sigue creciendo. Las olas son cada vez mayores, se meten a tu barca, te estás hundiendo y Dios parece haberse olvidado de ti. Y esto es lo que repite en tu mente una y otra vez. Esta es la mentira del enemigo que viene a soplar en tu mente: Dios te olvidó, Dios no existe, Dios no te ama, le da vergüenza lo que hiciste, no cuentas con Él, Él se ha apartado de ti. ¿Sabes algo contrario a esta gran mentira? La Biblia dice que Jesús dijo que somos sus ovejas, que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de ellas, que Él está con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo, que donde quiera que vayamos Él estará con nosotros, que sus planes para nosotros son buenos, son de bien y no de mal, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero también dice Isaías 55:8 que sus caminos y sus pensamientos son más altos, son más grandes que los nuestros. Por eso no podemos entender. Es que no entiendo. ¿Cómo quieres entender? ¿Qué es lo que tú administras? Una casa, un negocio, una empresa, una ciudad, un estado, a lo mucho un país. Ahí no puedes pasar. ¿Cómo esperamos comprender a aquel que administra todo el universo? Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos también. Y es en estos momentos difíciles donde tenemos que recordar que Él es en primer lugar omnisciente. O sea, Dios, tú todo lo sabes, Él sabe lo que estoy pasando. En segundo lugar, Él es omnipresente, o sea que Él está en todas partes. Y en tercer lugar, Él es omnipotente, Él lo puede todo. Ahora yo concluyo: Dios, si tú sabes lo que estoy pasando, si tú estás conmigo en medio de lo que estoy pasando y tú puedes solucionar lo que estoy pasando y no lo has hecho y lo quieres hacer, es porque tú tienes un plan mayor que yo todavía no comprendo. Hermanos, yo no soy Dios para decirte cuál es ese plan, pero conozco a Dios para decirte que lo hay. Está claro esto porque a veces, como les contaba en el servicio anterior, la iglesia tiene una expectativa irreal de los pastores o de quienes servimos a Dios. Me toca más seguido de lo que tú te imaginas tener en consejerías a personas que te cuentan en 1 o 2 horas toda su vida. Y yo cuando era niño y cuando era adolescente y cuando tenía 18 años y cuando tengo toda una historia y estoy pasando esto y esto y esto y esto y esto y tengo estos problemas y quiero que usted me diga por qué. ¿Qué? Que quiero que usted me diga por qué. A ver, espérame tantito, compadre, es tu vida y no sabes por qué. Yo menos sé por qué.
No sé si esperen que saquemos la bola de cristal y digamos, aquí está la respuesta, o que oramos y digamos, oh, el Señor dice que es por esto, esto, esto. No, claro que Dios nos muestra cosas, por supuesto que sí, pero no entendemos nadie todos los planes de Dios para todas las personas. Lo que sí puedo decirte es que conozco a Dios y sé que hay un plan detrás de ello, un plan, un propósito, una razón, un motivo que cada quien tiene que ir descubriendo, pero podemos resumirlo en 3 áreas principales y de ahí se puede derivar a tu vida de muchas formas posibles. ¿Por qué Dios permite esto y por qué no hace nada? Él está enterado del problema, a Él no le sorprende mi problema. Yo no imagino a Dios en el cielo que de repente llegue el arcángel Miguel y le dice, Señor, tu hijo Jerónimo de Mexicalcingo lo acaban de correr y su esposa se fue, Señor, y sus hijos lo dejaron y está clamando a ti, no has hecho nada. ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué no me dijeron? Ahora, ¿qué hacemos? A ver, vamos a empezar por su chamba, que le devuelvan el trabajo, porque si no, no va a tener ni para moverse e ir a buscar a su esposa. No, Señor, es que lo corrieron y está muy difícil la cosa en el país, y está muy difícil la cosa en el mundo, y no sabemos qué hacer con él. No puede ser. ¿Por qué no me dijeron antes para haber hecho algo? A ver, ¿no tenemos palancas ahí en la tierra? ¿Alguien que nos ayude a conectarlo? No, Señor, no las hay. Ay, Jerónimo. Pues ya ni modo, Miguel, mira. Ahora que salga de su casa, que lo atropelle un tráiler, que se venga para acá y aquí a ver qué hacemos con él. ¿Tú te imaginas a Dios así? Yo siempre les he dicho, hermanos, Dios no está en el cielo mordiéndose las uñas de los dientes, afligido, estresado, pensando qué hacer. La Biblia dice que Él está en su trono, reinando con poder, con gloria, con sabiduría, con inteligencia por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Él sabe lo que está haciendo. Que tú y yo no entendamos es otra cosa. Si Él lo está haciendo, ¿por qué ocurre todo esto? Ok, veamos de forma general 3 áreas principales y repito, de ahí se pueden derivar muchos subtemas y de ahí ya cada quien aplicarlo de manera particular. En primer lugar, Dios permite las tormentas y no hace nada en medio de ellas en muchas ocasiones, porque ha decidido obrar su voluntad a favor de nosotros a través de ellas. Quiero explicarlo. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas implica las buenas y las que tú a veces crees que son malas, que solamente es una cuestión de perspectiva, que realmente no lo son simplemente el camino hacia el plan perfecto de Dios. Por ejemplo, cuando tú llevaste a tus hijos por primera vez a la playa, ¿cómo iban ellos todo el camino? ¿Cuánto falta? Ya me cansé, ya me harté, esto no me gusta. ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho? Quiero ir al baño, quiero comer, tengo hambre, estoy aburrido. Todo el camino fue tortuoso para ellos, pero cuando llegan y vieron por primera vez el mar, ¿cuál fue su expresión o la tuya? ¡Wow! Y la siguiente vez que tú les dices, vamos a ir otra vez a la playa, no dicen, ay no, qué horror, porque es mucho tiempo de carretera. Dicen, sí, aunque les pese el trayecto, saben a dónde van. Este es nuestro problema, que estamos tan enfocados en el trayecto que no vemos a dónde Dios nos está llevando. Si tan solo supiéramos lo que nos espera al final del camino, diríamos, wow, Señor, cuántas veces tenga que pasar por aquí, yo voy a ir, porque sé a dónde me estás llevando tú, papá, que me amas. Por ejemplo, José. A José sus hermanos lo venden como esclavo a un grupo de mercaderes ismaelitas madianitas. Estos a su vez lo venden como esclavo a Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Ahora quiero hacer un paréntesis para decirte un consejo importante. La próxima vez que tus hijos estén peleando y te digan, es que tengo al peor de los hermanos, agarró mis cosas y rompió mis juegos, no lo soporto. Cuéntale la historia de los hermanos de José. Iba a amar a su otro hermano, porque le ha hecho muchas cosas, pero al menos al día de hoy creo que nunca lo ha intentado vender como esclavo, ¿verdad? Entonces, date por bien servido. Potifar lo compra y José se convierte en jefe. Dios lo prospera ahí. Y un día que Potifar sale de negocios, se queda José, que estaba a cargo de toda su casa, y la esposa de Potifar, una señora muy cusca, quiere tener relaciones con José. José se rehúsa a doña Poti. Ella entonces, fíjate esto, de ardida lo calumnia con su esposo, quien lo manda a la cárcel. En la cárcel conoce al copero y panadero de Faraón, quienes tienen pesadillas. José les interpreta lo que significaba, se cumple lo que José les dijo, al panadero le dan cuello,
el copero sale, José le dice, acuérdate de mí cuando estés con Faraón, se olvida de él. Un día que Faraón también tiene pesadillas porque se pasó de tamales en la noche, dice, quiero que alguien me diga qué es lo que significa lo que yo soñé. Como nadie se lo decía, pues o me lo dicen o también les doy cuello. Y entonces el copero se acuerda de José. Mandan a llamar a José y José le dice, soñaste esto, esto y esto. Y lo que significa es que vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 de escasez. ¿Qué tienes que hacer? Buscarte a alguien sabio que se encargue de guardar, de ahorrar, de planificar, de hacer una buena planeación de ingresos, tener un buen presupuesto para que en los 7 años de escasez no nos llegue un momento de sorpresa, sino que tengamos reservas para nosotros y para vender. En ese tiempo ellos tuvieron para ellos y para vender y aumentar todavía más sus riquezas. José es puesto por Faraón como su segundo a bordo, aunque en papel él tenía la misma autoridad de Faraón. ¿Por qué? Porque aunque era el segundo, la Biblia dice que Faraón le dio a José su anillo, con el que podía firmar cualquier orden, carta, ley, edicto, y enrollar esta orden o ley o carta o edicto, echarle el rollo de cera y sellarlo en nombre del mismísimo rey y enviarlo a todas las provincias que pertenecían al gobierno egipcio. Tiempo después llegan sus hermanos en el tiempo de escasez. Al principio no lo reconocen, luego lo reconocen, José los perdona, les bendice y puede bendecir a ellos y a toda su familia y a su padre. O sea, si no hubiera pasado todo esto, José se hubiera ahorrado 13 años de problemas a cambio de después morir de inanición, morir de hambre, él y toda su familia. Dios no lo quería gobernando sobre 12, lo quería gobernando sobre todo el mundo entonces conocido. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera clamado, Señor, por favor, libérame, no lo dejes? Y Dios lo hubiera liberado, no se hubiera cumplido todo el resto. Dios permitió todo esto para obrar a favor de José, para llevar a cabo su propósito perfecto en José. Lo mismo ocurrió con la iglesia primitiva, que es perseguida a muerte. ¿Por qué Dios lo permite? Porque hizo eso, que tuvieran que ir a cada rincón del mundo entonces conocido y predicar la palabra, y que la palabra llegara a cada rincón como Cristo lo mandó, porque de lo contrario estaban tan cómodos en Jerusalén que no se hubieran movido de ahí. Y así estamos nosotros a veces, estamos en un problema y no nos damos cuenta a dónde nos va a llevar Dios. Nos va a llevar más allá de lo que nosotros imaginamos y empezamos a orar, Señor, sácame del problema, Señor, respóndeme, Señor, no permitas que yo esté aquí. Y si Dios hace caso a nuestra oración, al igual que ellos, en dado caso de que hubieran clamado y Dios les hubiera escuchado, hubiera respondido, más bien dicho, nos estancamos en la mediocridad. No cumplimos con el propósito que Él tiene para nosotros. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? El plan poderoso de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta, ver su gloria, ver sus maravillas, ver su voluntad, o ahorrarte algunos problemas el resto de tus días, pero pasar desapercibido en este mundo, vivir de una forma mediocre y no haber hecho absolutamente nada. ¿Cuántas veces oramos, Señor, sácame de la tormenta, Señor, sáname, Señor, quita el problema? ¿Y qué tal que no es la voluntad o la forma o el tiempo de Dios? A mí me sorprende cuando de repente veo a alguien que está orando por un enfermo, que ni siquiera pregunta a Dios si es su voluntad, que lo pasan al frente, oh, tú estás enfermo, yo soy el superpoderoso. Se da cuenta que es el super saiyajin, que aquí con los superpoderes, ¿no? Oh, Espíritu Santo, tócalo, ¡ah! Le está hablando así a Dios. Yo no imagino a un hijo en el centro comercial diciéndole a su padre, papá, ¿quiere su juguete? ¡Cómpramelo ahora! ¿Y qué tal que Dios no lo quería sanar? ¿Qué tal que como a Nabucodonosor lo quería quebrantar al cabezón y permitió la enfermedad para hacerlo? O que como en Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, pero también dice que se perdonen sus ofensas unos a los otros, y a lo mejor Dios lo permitió que cayera en cama para que se diera cuenta que algún día tenía que morir y que no vale la pena vivir con el rencor con el que está viviendo. Me pregunto si esta persona que está diciendo, tócalo ahora, sabrá lo que significa que Dios es soberano. Lo dudo mucho, y si lo sabe, ¿le importa? Y así estamos a veces, y nos enojamos con Dios porque no hizo lo que quisimos. ¿Por qué no sanó a mi hijo? ¿Por qué se lo llevó? ¿Crees o no crees en la vida eterna? Si crees no tienes ningún problema, ahorita lo voy a explicar. Tal vez estás tan enojado porque tú nunca te rendiste a Dios, lo rendiste a tus pies. Lo utilizaste como pretexto para hacer tu santa voluntad. ¿Qué tal si algo bueno va a salir de la tormenta? Hace algunos años, una tía de parte de la familia de mi papá, de los Bermúdez, se enferma inexplicablemente.
Ella en todo sentido era muy próspera, pero nunca le había rendido su vida al Señor. Cuando se enferma se da cuenta de que algún día tiene que partir y se encuentra genuinamente con Él. Sabemos que fue genuino porque durante un año dio fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. Un año después, ella entra al hospital y ya no sale de ahí. Antes dejó una carta diciendo: no se preocupen, si algo me pasa, yo sé a dónde voy. Tú me dices, fue bueno que pasara esto, yo preferiría que ella siguiera con nosotros. Pero entiendo que ahora está con el Señor, que algún día la volveremos a ver, porque la Biblia habla de esa esperanza. Y digo, Dios, si esta fue la única forma en que su soberbia, no como persona, sino en el ámbito espiritual, porque no le reconocía a Él en su vida como tendría que haberlo hecho, si fue la única forma de quebrantarla, para que ahora esté en tu gloria, adelante, lo aceptamos. Y aunque le extrañemos a ella y a nuestros seres queridos, entendemos la voluntad de Dios. Y si un problema es necesario para obrar su voluntad perfecta, adelante. Entonces nuestra oración tiene que ser: Señor, anhelo que me saques de la tormenta, creo que tú puedes hacerlo, te pido que lo hagas, pero si es tu voluntad que yo esté aquí y algo bueno surgirá de ello, solamente te pido dos cosas: fortaléceme y hazme saber que tú estás conmigo, y glorifícate a través de esta situación. Amén. Permite Dios entonces tormentas para obrar su plan a través del problema. En segundo lugar, Dios permite las tormentas para demostrarnos quién es el que en verdad está dormido y quién entonces debe despertar. Te lo voy a explicar. Fíjate qué curioso detalle. Ellos piensan que el problema es que Jesús está dormido y que hay que despertarle. Vamos con Jesús, está dormido, ni se ha dado cuenta. Jesús, despiértate, que no vemos que perecemos. Cuando Jesús se despierta, les demuestra que el problema no es que él estaba dormido, sino que la fe de ellos estaba dormida, porque les reprende por su falta de fe, que era su fe la que tenía que ser fortalecida. Permitió la tormenta y los llevó a la barca, sabiendo que vendría la tormenta, para que a través de esa situación se dieran cuenta que todavía les faltaba confiar mucho más en él de lo que lo hacían. Y así Dios permite que vengan tormentas para sacudir algo de nuestras vidas y despertarnos, como ocurrió con Nabucodonosor, soberbio por su dinero, por su poder, por su fama. Y entonces Dios tiene que quebrantarlo para que le reconozca en su vida. Y así lo hace con nosotros. Estamos a lo mejor tan enfocados en nosotros, estamos tan perdidos en las cosas de este mundo, tan ajetreados con el día a día, que no nos damos cuenta, por ejemplo, que nos hemos olvidado de nuestra familia, que nos hemos olvidado de nuestra relación con Dios, que nos hemos descuidado nosotros mismos. Y Dios permite una situación así para que entremos en un estado de pausa y nos demos cuenta que estamos dejando pasar las cosas más valiosas de este mundo. Hay gente que a lo mejor tiene que ser quebrantada en su soberbia como Nabucodonosor, personas que creen que no necesitan de Dios y que permite esta situación para hacerle ver que le necesita. Yo recuerdo hace algunos años atrás, cuando tenía yo aproximadamente 15 años, o sea, fue hace como 5 años esto, más o menos, para que se den una idea. Nos fuimos a vivir a Mérida. Mi papá hasta ese punto había escuchado a muchos predicadores de talla internacional, y aunque algún día había entregado su vida a Cristo, se había apartado. ¿Por qué? Porque tal vez la estabilidad económica le hacía sentir que no era tan necesario Dios en su vida. En Mérida Dios nos pasó por muchas tormentas. Algunas de ellas literales, nos tocó un huracán allá. Así que literalmente estuvimos en medio de la tormenta. Pero antes de eso, por una crisis económica muy fuerte. A través de ello, Dios quebranta a mi padre. Y algo inesperado. Termina entregando su vida a Cristo, doblando sus rodillas, en una casa de lámina y paja, en un piso de arena, con una señora analfabeta que le habló de Jesucristo. ¿Cómo son los caminos y los planes de Dios? Y a lo mejor durante la tormenta nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto si estás con nosotros? Yo prefiero que lo haya quebrantado y que hoy le sirva y que haya cambiado quién es Él, quién era Él. Haber sido prósperos y habernos enriquecido y vivir allá y que Él no lo hubiera conocido. Después de algún tiempo viene el huracán. Nos regresamos a vivir ya no al DF, sino aquí a Toluca, Metepec. Yo me enojo con Dios. Ahora el trato es conmigo. Yo volteo al cielo y le digo, Dios, ¿te crees chistoso?
Yo estaba contento allá y me trae para acá. Con el paso del tiempo entiendo que Él es Dios y que finalmente su voluntad, aunque no la entendiera, iba a ser perfecta para mi vida. Pero yo creía que mi vida tenía que hacerse allá. Un domingo entonces en la iglesia de Villanueva Toluca, pero cuando estaban todavía ustedes en Nabor Carrillo, esto ya fue hace como 12 años más o menos, yo serví en la mesa de materiales. Me acuerdo que estaba la mesa aquí, un lobby enfrente y a mano izquierda el auditorio. Terminando el servicio, volteo a ver a mi mano izquierda y más o menos a la altura de ese pilar veo a un grupo de jóvenes y entre ellos con un suéter azul aqua de cuello de tortuga, unos ojos verdes, la mujer que ahora es mi esposa y la madre de mi hija. Y cuando la volteo a ver, Dios me dice, ¿qué decías de Toluca, Jesse? No, señor, aquí nada más de bocón. Pasa el tiempo y Dios me quebranta, me encuentro con Él, le entrego mi vida. Cuando me encuentro en el dilema de qué iba a hacer con mi vida, decido servirle a Él. No sabía cómo, cuándo, dónde, pero le dije textualmente, aunque suene muy trillado, le dije, Dios, aunque acabe en una tienda de campaña, en una sierra, pero quiero predicar tu palabra. No me imagino haciendo nada que no sea servirte. Digo, es más cómodo predicar en Santa Fe que en una sierra, ¿verdad? Pero fue lo que yo le dije. Y el Señor transforma mi vida y muchas cosas buenas han pasado entonces para acá y entiendo por qué estamos aquí. Yo no sé qué hubiera pasado si nos quedamos allá y nunca nos vienen esas tormentas. Yo no sé si mi padre le hubiera no rendido su vida, tal vez sí, tal vez no lo quiero averiguar. Yo no sé si hubiera obrado todo lo que obró nosotros como familia. Yo no sé si a lo mejor envanecido también me hubiera apartado en el mundo y no lo hubiera conocido. Tal vez no, tal vez me hubiera quebrantado de otra forma. A lo mejor ahorita estaría en Mérida predicando. Mare, arrepiéntete, hermano, porque si no te arrepientes va a venir el diablo y te va a romper los dientes. ¡Bomba! Pero no me gustaría. Prefiero estar aquí predicándoles a ustedes. Cuando miramos en retrospectiva podemos darle gracias a Dios por aquello de lo cual tiempo atrás nos quejamos. Yo le digo gracias por permitirme pasar aquello por lo que algún día volteé al cielo y te reclamé y perdóname por haberlo hecho. Aprendí la lección y cuando estoy en una situación que no comprendo, le digo Dios, no te voy a cuestionar, no te voy a reclamar, me queda creer que algún día lo voy a entender y mientras tanto sigo adelante. Y es justamente lo que veremos en el tercer punto de por qué Dios permite que pasemos a veces por tormentas inexplicables. Y la tercera razón es que no hay razón. Hay tormentas que jamás entenderemos por qué vinieron probablemente, o tal vez hasta muchos años después. ¿Y qué nos queda? Aferrarnos a sus promesas, a las promesas terrenales y a las promesas eternas. ¿Qué es lo que quiero decir? Hablando de las terrenales, David en medio del caos, siendo perseguido por ejércitos del rey Saúl injustamente, en el Salmo 27, versículo 13, él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué le hizo seguir adelante en esos tiempos de tanta angustia? Creer que iba a ver la bondad de Dios. Y de igual forma con nosotros cuando no entendemos y estamos como Él perseguidos, invadidos, afligidos, Dios, solamente me queda aferrarme a tus promesas y aunque no puedo ver, escúchame, podemos escuchar. Pero es el problema de muchos, ven demasiado, escuchan muy poco. Escuchan muy poco la palabra de Dios, escuchan muy poco la promesa de Dios, están tan enfocados en la tormenta que han perdido su mirada de Dios, que han perdido su mirada de su palabra y de sus promesas. Si lo hicieran, entonces tendrían paz. Te lo voy a explicar con una ilustración. Tú vas al cine y ves una película y está en la mitad de la película casi siempre el punto crucial, donde se está desenrollando el drama de la película y tú estás afligido porque está a punto de perder a su amor o porque está a punto de explotar la bomba según la película que estás viendo, porque están a punto de matarlo, pero la película sigue avanzando y te das cuenta que eso llevó a algo y todo terminó bien. Y vuelves a ver la película por segunda vez. A diferencia de la primera, ya no te afliges porque tú sabes en qué va a repercutir todo lo que está sucediendo. Como el caso de José. La primera vez que tú lees su historia, tú la lees afligido y qué va a pasar con este hombre. Cuando ves en qué termina y lo vuelves a leer, entonces tú vas sonriendo y vas entendiendo lo que Dios llevó a cabo. Hermanos, si pudiéramos ver
en dónde termina Dios nuestra historia, no estaríamos como estamos. Y aunque no la podamos ver, te tengo buenas noticias. Puedes leer el guión del autor en su palabra. Puedes leer que sus pensamientos son para ti, de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Puedes conocer aquí sus promesas para cada área de tu vida. Aunque tú veas que ahorita en la película tus hijos están perdidos, tú puedes leer que el guión dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Aunque tú puedes ver en la mitad de la película que todo está derrumbándose y que no parece cuándo Dios va a responder, y cada negocio que pones quiebra y dices: es que todo me sale mal, Jesse, puse un circo y me crecieron los enanos. Puedes leer en el guión que si tú buscas su reino y su justicia primeramente, todo lo demás, incluyendo esto, te será añadido. Puedes escuchar la verdad de Dios. Porque tanta gente está afligida, porque está creyendo las mentiras del enemigo, porque está viviendo por lo que ve y no por lo que escucha en la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que Dios ha dicho, leer lo que Dios ha dicho. Durante muchos años mi familia vivió apartada de Dios. Bueno, al menos hablo por mí. Y veíamos a mi mamá en las madrugadas tirada en el piso de su cuarto. Y yo decía: papá, eres un macana, ¿por qué no le compras un colchón nuevo que además se tiene que bajar a dormir al piso? Pasaron los años y me di cuenta que ella no estaba ahí durmiendo, que estaba orando. Luego nos dijo que oraba por nosotros, que Dios le había dicho que toda su casa le iba a servir. Yo dije: está más loca de lo que creía. No solamente no está durmiendo en el piso, cree que por estar ahí tirada gritándole a no sé quién, algo va a pasar con mi vida. Y yo asistí a la iglesia y me burlaba de los predicadores. Por eso hoy no me enojo si alguien se burla de mí. No te estreses si tu hijo está ahí. Algún día tal vez Dios haga algo inesperado. Durante todo ese tiempo ella descansó en la promesa de Dios. Pasaron los años, uno por uno. Dios nos fue tocando. Hoy la promesa se ha cumplido. Todos servimos a Dios. Todos. Amén. Dice el Salmo 89, 32 en adelante: no olvidaré mi pacto, escucha esto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios dice dos cosas aquí que es importante que queden arraigadas en nuestro corazón. Lo que te dije no lo olvido, y no solamente no lo olvido, sino que no lo cambio. Tal cual te lo dije, lo voy a hacer. O sea, porque ella no oraba para que creyéramos en Él, ¿te das cuenta? La promesa no fue: algún día serán salvos. No, me van a servir. Una madre desesperada pudo haber dicho: Señor, aunque sea que no te sirvan, pero que pasen de panzazo al cielo, Padre, porque no lo veo. No, tú me dijiste que te van a servir, los tocas y que te sirvan. Digo, no es que le exiges así a Dios, puede esto escucharse mal, sino que es aferrarte a creer lo que Él te dijo. Y cuando tú lo haces de esta forma, lo estás honrando. Cuando tú no lo haces, le estás deshonrando, porque le estás llamando mentiroso. O porque es como si Dios no fuera tan poderoso, como si Dios dijera: híjole, no sabes que está más duro de lo que creí, mija. Entonces mira, voy a ver si por ahí antes de que se muera se arrepiente, pero ya olvídate de que me sirvan. No, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Dios te dijo, tal cual te lo dijo, lo va a hacer. Sí o sí, porque Él no es un mentiroso. Él permite a veces momentos difíciles que no podemos nosotros entender, y en ese entonces, ¿a qué nos queda? Aferrarnos a sus promesas. Y en el caso de las promesas eternas, quiero explicar esto con el ejemplo más claro, que es el de Esteban. Un joven con un gran potencial, con un gran futuro, que acaba de dar un sermón de los más impresionantes que tú puedes leer en la Biblia, y lo apedrean enojados los religiosos fariseos por cómo los reprendió, y ahí termina sus días. Y la mayoría pudo haber dicho: pero ¿cómo, pobre Esteban? ¿Por qué Dios lo permitió? Tanto potencial que tenía el pobrecito. Pero la gente tuvo paz, él mismo no murió frustrado. Dice la Biblia que murió viendo los cielos abiertos y diciendo: Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Porque él miró lo que había después de esta vida, él sabía dónde iba. ¿Qué aprendemos de esto? Que si miramos las cosas a la luz de la eternidad, entendiendo que esta vida no lo es todo, sino que es un tronar de dedos, un abrir y cerrar de ojos, un destello a comparación de toda una eternidad perfecta en su presencia. Escúchame bien, ni siquiera un problema de toda la vida, que aclaro que no lo habrá, No recuerdo cuál es esta porción de la Biblia, pero por ahí hay un versículo que dice que no hay mal que dure 100 años, ni santo que los aguante. No se crean, no está en la Biblia, no vayan aquí a anotarlo, ¿verdad? Pero aún en el peor de los casos que tú dijeras: no, es que mira, yo he sufrido y sufrido y sufrido desde que nací hasta ahorita, y
¿Y novio para cuándo? Mira, Jesse, me dicen el Job de Calimaya. No sabes cómo sufro. Aunque así fuera, si vemos las cosas a la luz de la eternidad, ni siquiera eso podría quitarnos el gozo. Quiero ponértelo con un ejemplo. Estás en el aeropuerto con tu familia, ahora en las vacaciones, a punto de viajar a Acapulco. Se acercan de la agencia de viajes para darte la mala noticia de que los hoteles están saturados, los vuelos también, y que no podrán respetarte tu paquete. Entonces tú te enojas, te dicen, espéreme señor, le tenemos una buena noticia. Como no queremos perder prestigio y como queremos que nuestros clientes se vayan contentos, tenemos disponible para usted y para su familia un tour a Europa de 2 meses, viajando en primera clase, y luego tenemos cruceros por todo el mundo, y así el resto de sus días usted puede viajar a donde quiera con su familia, en los mejores hoteles, en los mejores asientos. Oiga, pero mi trabajo, no se preocupe, ya hablamos con su jefe, tiene 5 años de vacaciones. Le triplicaron el sueldo, y es más, si después de los 5 años quiere renunciar, nosotros le seguimos pagando. Lo que queremos es que usted se quede satisfecho. Pero tenemos un pequeño detalle, bueno, de hecho hay 2. El primero es que cada persona que tome el primer vuelo, en primer lugar tiene que hacer una pequeña parada de 2 días en Zacatlán de las Manzanas. Pero luego viene todo esto precioso que le contamos. El segundo detalle es que no hay asientos disponibles para todos en el mismo vuelo. Tiene que irse ahorita uno de ustedes, en 3 días otro más, en 4 uno más, pero al cabo de una semana estarán todos juntos en París cenando como familia. ¿Cuántos de ustedes dirían, no, no lo quiero? Es muy tortuoso. Tú dirías, ¿dónde firmo? Esto, pero multiplicado en la infinita potencia, es el estado en el que nos encontramos quienes estamos en Cristo. Nos está esperando, no París, no el Caribe, un paraíso precioso que Dios ha preparado para nosotros. Una eternidad increíble que Dios ha preparado para nosotros, que muchos desconocen y piensan que el cielo es que van a llegar y va a salir ahí Pedro y les va a decir, mira, toma un arpa y vete a esa nube vieja que está hasta allá, toca el arpa por la eternidad. Y no se han dado cuenta del lugar tan maravilloso, tan divertido, tan increíble en el que pasaremos la eternidad en la presencia del Señor. Todos quisiéramos ir en el mismo vuelo, pero pocos son los afortunados que tienen esa oportunidad. La mayoría vamos tomando boletos en vuelos desfasados. Pero si creemos que al cabo de un tiempo, que pueden ser tal vez años, pero a la luz de la eternidad, es un abrir y cerrar de ojos, esto produce que aunque extrañes a la persona cuando se va, en vez de enojarte con Dios porque se fue, dices, Dios, le extraño, pero tengo paz, porque para allá voy también. Y algún día estaremos todos juntos contigo en medio de nosotros. Esto es vivir a la luz de la eternidad. Esto es vivir por fe. Tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso hace que ninguna tormenta, que ningún desastre puede irrumpir tu paz, tu paciencia, tu felicidad. Pablo en medio de la cárcel dice, esta leve tribulación momentánea. La cárcel, ¿cuántos cristianos? Ay Señor, ¿por qué? Si yo te serví, te dediqué mi vida. Es una leve tribulación. En medio de la cárcel escribe a los filipenses, por nada estén afanados. Al final del libro de los Hechos, el barco se estaba hundiendo y él dice, tengan ánimo, Dios está conmigo, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque él vivía, no por lo que veía, vivía por lo que escuchaba la palabra de Dios y eso lo sacó adelante siempre. Por eso Esteban también murió tranquilo. De hecho, Jesús mismo lo explicó de una forma más drástica. Dijo a sus discípulos, no se preocupen por los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden matar el alma. O sea, básicamente lo que les está diciendo es, miren muchachos, los van a perseguir por causa de mi nombre, pero no se preocupen, lo peor que les puede pasar es que los maten. ¿Tú te imaginas un sermón de ánimo que constara de este mensaje? Hermanos míos, no se preocupen, lo peor que les puede pasar es que los secuestre un narcotraficante y que les corte la cabeza, pero de ahí no pasa. Dirías, ay, qué sádico, qué frío, qué frívolo, pero es lo que vivió la iglesia primitiva. Y lo tomaron en serio, y sí les cortaban la cabeza, y sí los mataban, y sí los perseguían, y perdían a sus familias, pero ninguno se apartó, ni apostató, ni se enojó con el Señor. Al contrario, seguían predicando con más pasión. ¿Por qué? Porque estaban seguros de la eternidad. Por ello Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que niega a Cristo te matamos, hazme un favor y envíame a su presencia de una vez. Sabía dónde iba. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos enojamos con Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Porque en el fondo de nuestro corazón
no creemos todavía en Él o en la eternidad. Ahora un detalle importante de esta historia. Cristo estaba en la popa. Es la parte posterior donde se encuentra el timón. Cuando digo timón no me refiero al amigo de Pumba, me refiero a este manubrio con el cual se controla el barco. ¿Qué nos enseña esto? Que si Él está en nuestra barca, escúchame, no importa cuál de estas tres razones sea el porqué de tu tormenta, si Él está al control, nunca lo olvides, todo está bien. Si Él está al control de tu barca, Él te va a llevar a su propósito, Él te va a llevar a su destino final. Cristo siempre estará al control. Preocúpate si algo o alguien más está dirigiendo tu barca. Si no está siguiendo su voz, su palabra, su voluntad, sino tal vez está siendo guiado por la avaricia, por la voz de otros, por el consejo de otros y no por la palabra de Dios. Y si este es tu caso, es hora de cambiar de capitán. En relación a esto, el Salmo 107, versículo 23, dice algo hermoso. Salmo 107, versículo 23. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y fíjate esto, y así los guía al puerto que deseaban. Tenemos que clamar a Él y decirle: Dios, tú toma el control de mi timón, no alguien más, no yo, quiero que seas tú. Digan todos conmigo en voz alta: no soy marinero, soy capitán. Por ti seré, por ti seré. Hasta podríamos hacer una alabanza con eso, ¿no, Carmen? ¿Cómo ves? No soy marinero, soy capitán. Y luego con las manos alzadas: por ti seré, por ti seré. Aleluya. ¿No? Por eso no estoy en la alabanza, porque canto mal y digo puras herejías. Pero bueno, sí quedaría. Y hablando en serio, que Él sea el capitán de nuestra barca y todo va a estar bien. Ahora termino esta primera parte del mensaje para pasar ya a la recta final, que será muy breve, pero que meditaremos en la humanidad de Cristo, con algo que es muy interesante. Es cierto que Cristo les reprende por su falta de fe, que es lo que casi siempre resaltamos. Y aunque terminaremos con ello, porque este es el problema real, a mí me llama la atención que en medio del problema y con desánimo y con temor, con desesperación, con dudas, con lo que quieras, pero clamaron a Jesús. Lo destaco porque tal vez otros pudieron haber tomado una mala actitud. A lo mejor pudieron haber dicho: Pedro, nos vamos a hundir. No, pues ya hasta aquí llegamos. A ver, saca las caguamas para brindar porque aquí llegamos. Sí, Pedro DiCaprio, turururururururu, ya hasta aquí llegamos, vamos a deprimirnos. No, clamaron a Jesús. Entonces se vale que en medio del problema a veces vengan dudas y temor y desánimo, pero que eso no nos aparte de Él, que nos lleva a clamarle a Él y Él nos va a dar respuesta. Y con esto quiero concluir. En segundo y último lugar, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Estudiando el pasaje, poniendo en lente en la humanidad de Jesús. ¿Qué aprendemos si vemos al Cristo hombre? La gran paz que como hombre tenía. ¿Por qué? Porque confiaba en la voluntad del Padre a quien estaba sujeto. El barco se estaba hundiendo y él dijo: no pasa nada, Dios está al control. Su paz estaba puesta en el Padre, no en la tormenta, no en la situación, no en el mundo que vivía. El rey David decía en medio de los problemas en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar tranquilo. Cuando tú pones tu confianza en Él, no importa qué estés pasando, tú puedes dormirte en paz. En cambio hay personas que lo tienen todo, como Saúl: dinero, poder, fama, popularidad, reconocimiento, y están afligidos, estresados, temerosos, paranoicos, endemoniados, porque no han puesto su confianza en Dios. Que terminan sus vidas como Saúl, de forma trágica y lamentable, sin el amor de sus seres queridos, como Saúl, alejando a Jonatán, alejando a su esposa. Un día le avienta una lanza a su propio hijo y le dice: hijo de la perversa y rebelde. Así le dijo, A mí no me vean feo, ahí está en la Biblia, en primera y segunda de Samuel. Léanlo todo y lo van a encontrar. Está en primera de Samuel. A su esposa. Imagínate cómo era su relación con ella. Y lo tenía todo, era el rey, pero no tenía paz.
Ahora es normal que cuando viene la tormenta tengamos miedo, pero no es normal que permanezca, porque la Biblia dice en 1 de Juan 4:8 que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Se está hablando del amor de Cristo. Cuando tú descansas en ese amor y dices, Dios, tanto me amas que diste tu vida por amor a mí en la cruz del Calvario. Podías tronar los dedos y desaparecerme y comenzar de nuevo. Por causa del pecado estaba separado de ti y decidiste venir y tomar forma de hombre y vivir la vida justa que yo no pude haber vivido y pagar la condena que yo merecía haber pagado para rescatarme de la perdición eterna. Tanto me amas, tanto me amaste, que diste tu vida por amor a mí. Pablo decía, ¿cómo no nos hará juntamente con Cristo todas las cosas? Si nos dio a su Hijo amado. Y cuando alguien entiende este perfecto amor y lo que Cristo pagó en la cruz, ya no tiene miedo. Porque dice, si lo dio a Él, ¿qué es lo demás? Alguien que vive con un constante temor es porque no está descansando en el amor de Dios, en las promesas de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué se afanan? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Dice, ¿no vales tú más que los pajarillos del cielo? ¿Y acaso a alguno de ellos les falta algo? Hombres de poca fe. Les reprenden este pasaje por su fe, que fue la falta de ella la que originó el temor que tenían. Ahora, ¿qué significa esto? Fe en griego es pistis, confianza, convicción. Cuando no tenemos esa confianza en Dios, viene el temor. Empezamos a dudar, empezamos a desanimarnos. Y te preguntas, ¿cómo puedo confiar en Él? ¿Alguien puede orar por mí para que tenga fe? No. Pero hay 3 pasajes que tú tienes que tomar en cuenta para entender la totalidad de esta verdad. 1, la fe es por el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. 2, la fe es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. 3, el rey David dijo en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No los que conocen la nomenclatura del nombre, sino todo lo que significa su nombre, o sea, los que te conocen a ti personalmente. De modo que la fe es la confianza en Dios, la convicción en Él, y esta es producida por medio del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra y de nuestra comunión con Él. Porque mientras más paso tiempo con Él, más le conozco, y mientras más le conozco, más le empiezo a confiar. Te lo voy a explicar con un ejemplo para concluir con esto y que quede todo muy claro. La Biblia compara nuestra relación con Dios, la relación Cristo-Iglesia, con una relación entre 2 novios. Ahora, si tú te remontas años atrás, al primer día que conociste a tu esposo, las que están casadas, no tienes idea quién es ni cómo se llama, al hombre al que le has confiado hoy tu vida. Y ese día él llega contigo y te dice, hola guapa, te tengo una sorpresa preparada. Tú confía en mí, no va a pasar nada malo. Te voy a llevar a un lugar maravilloso donde la vamos a pasar increíble. Pero como es sorpresa no puedes ver, así que te voy a vendar los ojos y te voy a subir en la cajuela de mi auto. Tú no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cuántas de ustedes hubieran dejado, levanten la mano, las facilotas? Digo, las que hubieran dicho que sí. ¿Hay alguna aquí que hubiera dejado que quien es ahora su esposo, cuando era un completo desconocido, le hiciera esto? Absolutamente nadie. Años después estamos en este lugar, salimos del servicio y te dice, ese mismo hombre, mi amor, te quiero sorprender, tal vez haya una razón, pero lo quiero hacer. Ya me encargué de los niños, o si no tenemos, pues no tenemos. Te voy a llevar a un lugar, pero es sorpresa, no puedes ver. Tú confía en mí, te va a encantar, va a estar padrísimo. Pero como es sorpresa, no puedes ver. Te voy a vendar los ojos. Ya no cabes en la cajuela, a diferencia de antes, pero en la parte de atrás del coche está bien. ¿Cuántas de ustedes se hubieran dejado o se dejarían? Levanten la mano. No falta la que dice, antes sí, ahora no. Quiero ver las manos arriba de las mujeres que confían en sus maridos ciegamente. Hace un par de años, en mi cumpleaños número 30, mi esposa me la aplicó, íbamos saliendo, me dice cambio de conductor, siéntate aquí al lado, ponte esta mascada en los ojos y ya no les digo dónde fuimos porque se van a tropezar algunos. Pero yo me dejé porque confiaba en ella. Mi pregunta es, ¿qué provoca que pongamos ciegamente nuestras vidas en las manos de la misma persona ahora y que no lo hubiéramos hecho antes?
La respuesta es la confianza. Pregunta número 2, ¿de dónde se originó esa confianza? A través del tiempo, con la convivencia, con la comunión. Tú sabes que ese hombre te ama, te protege, te cuida, que no te va a hacer nada malo. Él te ha defendido, Él te ha sorprendido otras veces de tal forma que hoy puedes decirle: pongo mi vida en tus manos porque te conozco, porque sé quién eres y porque confío en ti. Y lo mismo es con Dios. Si tú no pasas tiempo con Él, si tú no tienes intimidad con Él, estudiando su palabra, orando, clamándole, alabándole, no podrás conocerle y nunca podrás confiar en Él. Yo podría haber concluido este mensaje hace unos 5 minutos si lo que me interesara fuera mover emociones y hacerlo de una forma panchera como algunos suelen a veces hacer. Podría haber terminado diciendo: entonces, hermano, no importa porque está viniendo la tormenta, el Señor está al control de tu vida, aleluya. Oh, Rafa, Dava, tú, ¿cuántos lo creen? Dale gloria al Señor, aleluya. Si no, así a veces hay algunos mensajes y la iglesia, y las matracas, qué mensaje, y sales y dices: ¿y ahora cómo le hago? Te motiva 2, 3 semanas y luego no sirvió para nada. Pero como no soy ni seré de esos jamás, tengo que terminar diciéndote la verdad. La verdad es que si sigues viviendo el mismo cristianismo tibio, apático, frío, mediocre que tal vez has vivido, acordándote de Dios el domingo de 12 a 2 de la tarde, olvidándote el resto de los días que Él existe sin tomarle en cuenta, tomando decisiones diciendo: bendice lo que voy a hacer, en lugar de decirle: ¿qué quieres que haga? No ven atrás de mí, sino a dónde quieres que yo vaya. Reconociéndole cada mañana, cada noche, cada instante, cada segundo de tu vida. Algún día vendrá la tormenta y dependiendo de la intensidad empezarás a dudar y llegará un punto en el que tu duda, provocada por la falta de confianza, provocada por tu falta de conocimiento de quién es Dios, será tan grande que en una de esas te andas bajando de la barca y ahí te quedas. Y lo más trágico es que no sabrás qué habría cuando llegaras a la orilla. Qué tragedia si José se hubiera bajado de la barca enojado con Dios. Qué tragedia si yo al llegar a Toluca me hubiera bajado de la barca quedándome enojado con Dios. Qué tragedia si la iglesia primitiva se hubiera bajado de la barca enojada con Dios. Qué tragedia que muchos no puedan estar presentes para llegar al final del trayecto, cuando acaba la carretera que no nos gusta, y decir: wow, gracias papá, valió la pena el camino. Y una vez que tú recorres un camino con Él, eres capaz de recorrer los que sean, porque tú le conoces, porque tú confías en Él. Y tú le dices: Dios, no está padre el camino, pero cuantas veces quieras que lo recorramos, dado que sé que tú vas conmigo en Él. ¿Y a dónde termina esto? Adelante, haz conmigo lo que quieras. Me vendo los ojos, súbeme a tu cajuela, llévame a donde tú quieras, porque te conozco y porque confío en ti, porque sé quién eres, porque sé que me amas. Porque después de pasar tanto tiempo contigo y meditar en tu grande amor, hoy me siento tan seguro en tus manos que es imposible que yo tenga miedo. Y podrás, como Pablo, llamar a la tribulación leve tribulación momentánea, que además de todo, dirás, produce paciencia. Son los dos caminos que nosotros tenemos para seguir. Seguir con esta tibieza, desconfiando, dudando, temiendo de todo, estresados por todo, o rendirnos a Él. No hablo de ser perfectos, eso lo hablé en el primer servicio, de rendirte a Él así como estás, y que esa rendición te lleve a encontrarte con Él como nunca antes lo has hecho, para conocerle y entonces confiar en Él.